Sean bienvenidos una vez más a los relatos tenebrosos del cuentista. Hoy les traigo una recopilación de 3 historias, espero les guste. No existe miedo tan recio como el miedo a lo desconocido. Ningún semblante monstruoso que ha sido descubierto hasta el momento ha sido tan estremecedor como el potencial infinito de terror que existe antes de que la máscara sea removida. Es por eso que a nosotros, los humanos, dentro de nuestra confusión ingenua acerca del orden del universo, nos exaspera nuestro miedo letal a la muerte. Creemos que es la última frontera, la incógnita más grande que nos podemos imaginar, de cuyas costas de penumbra no puede regresar ningún viajero. Así que nos aferramos desesperadamente a incluso las vidas más deprimentes y angustiantes, sufriendo cualquier mal conocido por encima de nuestra liberación hacia el más allá. Pero la muerte no debe ser temida, porque la muerte es muy bien entendida. La hemos presenciado, causado, medido y registrado hasta el último espasmo agonizante de parpadeo neural. Incluso cuando yacía moribundo, me pareció tonto que le tuviera miedo a ese vacío que la razón nos prometió que debíamos anticipar. Mientras estaba vivo, no iba a experimentar la muerte, así que no había razón para tenerle miedo ahora. Cuando estuviera muerto, no sería capaz de experimentar nada, por lo que el miedo no tenía sentido. Ese pensamiento me confirió gran consuelo mientras sentía la última lucha errática de mi corazón en contra de la conclusión inevitable que se aproximaba. No fue hasta que finalmente me estaba quedando dormido, que una última duda intrusiva burbujeó en mi cerebro. ¿Qué tal si no es la muerte la cual debe ser temida? ¿Qué tal si es lo que yace más allá? Y así me deslicé, aquejado, más allá del entendimiento mortal, adentrándome en un mundo tan abandonado por la razón como yo había sido abandonado por la vida. Aún me encontraba en la habitación del hospital, pero el ajetreo de las enfermeras y el pitido de las máquinas perdieron su opacidad como si hubiese sido rodeado por un crepúsculo que descendía velozmente. Parecía que cada sonido era un eco de lo que una vez había sido, cada vista era un reflejo. Con cada momento que pasaba, el mundo se tornaba menos real. Pero todo ese panorama y sonidos, todo ese ser, no estaba simplemente desapareciendo. Se estaba transformando en una figura a mi lado. Mientras menos real se convertía mi habitación, más real se hacía la figura, hasta que, en breve, existía con una realidad tan nítida, que nada a su lado parecía real en lo absoluto. Su túnica era negra. No el color negro, sino su esencia. Era como ver a un tigre después de haber pasado toda una vida observando el dibujo tosco de un niño y creyendo que eso era lo único que un tigre era. La realidad fluía alrededor de su guadaña como un pincel a lo largo de acuarelas y podía observar cada partícula elemental y el tiempo mismo desgarrándose a lo largo de su hoja. Seguramente fue por esto, pensé. Fue por esto que se nos instruyó, sin palabras, que le tuviéramos miedo a la muerte. Me aferré a mi sábana de hospital para retraerme de la intensidad de la presencia de la parca, pero el algodón que solía ser suave, ahora fluía por mis manos como una niebla translúcida. Supe en ese momento que nada me podría ocultar del agarre del espectro, pues él era la única cosa real en ese mundo. Llegas tarde. No fueron palabras. Mi cabeza dolía por la presión de ese conocimiento a medida que mi demora era tallada en mi conciencia, impartida como una ley de física inescapable, tan inequívoca como la gravedad. No tenemos tiempo para el discurso usual. Apresúrate. Sentí que fui arrastrado en torno suyo como el polvo de un huracán. Antes de que supiera lo que estaba sucediendo, estábamos afuera del hospital, moviéndonos a un ritmo tan frenético, que el mundo a nuestro alrededor se nublaba a modo de un túnel vertiginoso de luz destellante. Si tienes suerte, ello se habrá aburrido de esperarte. Tenía demasiadas preguntas, todas luchando por mi atención al frente de mi cerebro sin que ninguna lograra emerger. Estás callado. Admiro eso.
Usualmente, las personas preguntan demasiado. ¿Cuál es el punto? Inquirí, mi voz se sintió sosa y muerta en comparación a su sustancia sobrecogedora. ¿Cómo puedo tratar de comprender algo que está tan lejos del conocimiento mortal? No puedes. Pero aún así es naturaleza humana preguntar. No estábamos reduciendo la velocidad. En todo caso, nuestro ritmo se estaba incrementando. No estaba corriendo, ni volando, ni nada de ese tipo. Era más como si el resto del mundo se estuviera moviendo alrededor de nosotros mientras estábamos parados en un mismo lugar. Una oscuridad vaga y un olor gravemente húmedo me hicieron pensar que nos habíamos internado por debajo de la superficie de la Tierra, pero no podía estar seguro. Una pregunta, entonces, dije. ¿Qué otra cosa existe aquí aparte de ti? Y es por eso que las preguntas son inútiles. La muerte no es un lugar, ni un ser. Es todo lo que hay. Un pensamiento inquietante, pero que fue enfatizado por el aullido creciente que comenzó a reverberar por las rocas a mi alrededor. Aún parecía que estábamos descendiendo en la tierra, y el aire ahora se estaba tornando más cálido y denso. El sonido se continuaba agravando como si el mundo mismo estuviera sufriendo. ¿Qué es ello? De lo que estoy aquí para protegerte. Las rocas se partieron por el destello de su guadaña, y la tierra desembocó en una caverna extensa dominada por un lago subterráneo. Pero pensé que dijiste que tú eras lo único que existía. No, dije que la muerte era lo único que existía. Ya no nos estábamos moviendo. La luz se reflejaba de la guadaña desde una fuente inadvertida y se derramaba en el lago como un afluente. Una vez adentro, la luz no se dividía ni se disipaba, pero se arremolinaba y bailaba como aceite luminiscente. Creí que tú eras la muerte. La muerte no es un ser. La luz estaba tomando vida propia dentro del agua. La quietud de la superficie comenzó a rotar excesivamente por la energía enigmática. Solo le tomó a mi mente desperdigada un momento para darse cuenta de que yo era la energía que estaba fluyendo hacia el lago. Aún me sentía enmarañado con la figura, pero, ahora, yo existía como un rayo de luz que estaba hirviendo dentro del agua. Sabía que no lo entendería, pero eso no me impidió que me sintiera frustrado. Si la muerte era lo único que existía, entonces ¿qué era ello? ¿Qué era lo que me estaba esperando? El agua se comprimió a mi alrededor y ya no podía hablar, aunque aún podía respirar, de alguna forma. Ello está aquí. Algo estaba en el agua. Había manos que me agarraron de las piernas y comenzaron a arrastrarme hacia abajo. Incluso me sorprendió descubrir que yo tenía miembros de nuevo. Se sentían tan alienígenas en mí, que era casi como si mi cuerpo no me perteneciera. La luz destelló desde la guadaña, de nuevo. Las manos me dejaron ir, y el aullido se incrementó una vez más. La parca estaba luchando contra algo, pero no podía descifrar la batalla, excepto la locura del agua revolviéndose. El aullido de la tierra llegó a su crescendo, y los gritos hicieron que el agua a mi alrededor convulsionara y se contrajera como un fluido viviente. ¿La parca lo había cortado? ¿Me encontraba a salvo? Comencé a explorar mi nuevo cuerpo, pero cuando pensé que estaba empezando a ganar control, las manos me cogieron de nuevo. Me tambaleé hacia abajo, luchando en vano en contra del agarre implacable. ¿Qué es lo que está aquí? Traté de gritar ante el líquido sofocante. ¿Qué está sucediendo? Pero ya no podía sentir la presencia de la parca. El calor era inaguantable, pero las profundidades gélidas hacia las que las manos me estaban arrastrando eran aún peor. Me volví consciente de una luz cegadora en el fondo del lago, y, a pesar de que reñí, las manos me arrastraron inexorablemente. Lo siento. No pude derrotar a ello, ahora parecía estar viniendo desde muy lejos. Lo intentaremos de nuevo la próxima vez. La presión, el calor, el ruido,
las manos arrastrándome hacia la luz cegadora. Cerré mis ojos y grité. Ahora me había liberado del agua, pero solo seguía gritando. No podía soportar ver a ello, fuera lo que fuera eso que me había raptado. Fuera lo que fuera eso que era la muerte, pero que no lo era. Fuera lo que fuera eso que incluso la parca no pudo derrotar. Luego se pronunciaron palabras. Palabras reales, humanas, que provenían de una boca humana real. Mis sentidos estaban tan turbados que no les pude hallar sentido, pero supongo que eran algo como esto. Felicitaciones. Es un varón saludable. La mayoría de las personas no pueden recordar el día en el que murieron o el día en el que nacieron. Resulta que yo puedo recordar los dos, y sé que son lo mismo. Sara, nuestra hija, es muda. Es la niña más adorable del mundo, con los gestos de risa más encantadores, pero nunca ha salido ningún sonido de su boca. ¿Triste? Absolutamente, pero mi esposa y yo ahora estamos muy acostumbrados a ello, y nunca nos molestamos en cuanto a su silencio, porque ella siempre está muy feliz con la vida, algo que incluso admiramos. Mi esposa y yo pensamos que sería agradable conseguirle un tocador nuevo, puesto que estaba creciendo y podría darle uso a unos cuantos cajones más. Encontramos uno que era lindo y que combinaba con su habitación blanca y verde a su lado. Pero el problema fue que, cuando moví su tocador viejo, encontré en la pared la ilustración de un hombre enseñando una palma. Probablemente medía unos 15 centímetros, pero no era como el dibujo de un niño, sino que era una imagen cristalina, como si fuera de una revista. Solo un hombre ordinario de la mediana edad con un traje gris y sin emoción alguna en su rostro. No recordaba haberlo visto antes, pero el servicio de mudanza había colocado originalmente el tocador en la habitación cuando nos mudamos, así que en realidad no había ninguna razón para que lo hubiera visto. Traté de rasparlo de la pared, pero fue inútil. Mi esposa incluso pensó que era inquietante, pero dado que lo íbamos a cubrir con el tocador nuevo, podíamos simplemente dejarlo ahí. Esa tarde, mi esposa y yo seleccionamos el tocador en la mueblería. Cuando llegamos a casa, nuestra hija no nos recibió en la puerta principal cuando la llamamos, diciéndole que teníamos el nuevo tocador y que habíamos traído cena para llevar de su restaurante favorito. Mi esposa la llamó de nuevo, sin respuesta, mientras yo transportaba el tocador hacia la sala de estar con una plataforma rodante. Entonces mi esposa gritó y casi dejé que el tocador se me cayera hacia adelante. Lo erguí rápidamente y corrí hacia su voz, la cual provino de la habitación de Sara. Y, parado en el medio de la habitación, estaba el mismo hombre de la pared con su traje gris. Solo que ahora era de tamaño real y se veía vivaz y feliz, estirando su espalda y cuello. Mi esposa tenía las manos sobre su boca, con ojos amplios, observando la pared. Una imagen clara de Sara estaba en la pared, en el mismo lugar en donde el hombre había estado, enseñando su palma abierta. Tenía que hacerlo, dijo el hombre. Y lo siento mucho. He estado ahí desde hace demasiado tiempo, y tomé el lugar de la persona que estaba atrapado antes que yo. Lo observé, presionando mis puños y sin saber cómo responder. Lo único que tienen que hacer es encontrar a alguien a quien ella le pueda decir, ¿me liberarías y tomarías mi mano, amigo? Miren, yo también fui engañado, pero, por favor, entiendan, tengo una familia que no he visto en Dios sabe cuánto tiempo. Se los prometo, esto funcionará para ella, porque funcionó conmigo. Mi esposa entró en llanto y cayó de rodillas, tocando la imagen de nuestra hija. No todos los hombres son violadores, gruñía papá mientras bajaba por los perfiles de Facebook de sus amigos y leía los artículos que habían publicado acerca de ataques sexuales. No todos los hombres son abusivos,
murmuraba papá mientras realizaba una investigación para invalidar las estadísticas de violencia doméstica que lo molestaban tanto. No todos los hombres son como yo, pronunciaba para mí mismo mientras papá tiraba a mamá al otro lado de la habitación por haber tenido la osadía de contradecir algo que él había dicho. Después de haberla herido una noche, llegó a mi habitación algunas horas después. «Eres un niño dulce», me había dicho. «Sé que nunca herirías a una mujer, sin importar cuánto se lo merezca. No todos los hombres son como yo. Tú no tienes un mal temperamento». Pero sí tenía un mal temperamento. Y estaba furioso. Años más tarde, me fui a la universidad como un joven enojado y confundido. Partí siendo un buen estudiante, pero las cosas empezaron a declinar a medida que las noticias de mi hogar se filtraban por mi correo electrónico. Mamá tuvo que recibir suturas, me escribió mi hermana un día. Voy saliendo hacia el dentista para rellenarme un diente, me había escrito mamá una vez, dejando por fuera todo el contexto acerca del por qué. Ya lo sabía. Comencé a beber. Mis calificaciones menguaron. La depresión se perpetuó, y mientras mi ira permanecía internalizada, sabía que las cosas estaban empeorando. Resentía a las mujeres que rechazaban mis avances. Decía cosas de ellas detrás de sus espaldas, cosas terribles e imperdonables. Mi tristeza y aislamiento se agravaron. Busqué pornografía misógina y violenta. Me odiaba por disfrutarlo tanto como lo hacía. No podía evitarlo, pero me preguntaba si era eso lo que excitaba tanto a mi padre. Al final del semestre, ansiaba la Navidad. Tenía la esperanza de que las vacaciones de los estudios me ayudarían a aliviar la tensión que sentía. Quería estar en casa con mi familia. Sabía que estaría volviendo a la fuente de todos mis problemas, pero no me importaba. La familiaridad era preferible a estar solo. Resultó que las cosas solo habían empeorado. Sin mí ahí, papá estaba fuera de control. De alguna forma, mi presencia había sido una especie de mediador sin que lo supiera. En cierto sentido, él no quería decepcionarme, siendo su único varón, al actuar como verdaderamente había querido actuar cuando yo estaba viviendo en casa. Ya no había frenos en ese vehículo. Papá bebía más que nunca. Se encolerizaba más que nunca. Y parecía que era su segunda naturaleza el empujar a mi madre o a mi hermana fuera de su camino con poco cuidado de la fuerza que utilizaba o en donde terminaban cayendo en consecuencia. Durante la cena de Navidad, estábamos reunidos alrededor de la mesa. La familia parecía estar en un humor decente después de un día entero en el que papá mostró sus mejores modales. Estaban usando esa oportunidad para disfrutar el día. Se estaban riendo y bromeando y celebrando. Pero yo no podía. Me sentía sobrecogido por el estrés. Estrés de la escuela. Estrés de la soledad. Estrés por mi familia. Por primera vez en mi vida, me sentía como si estuviera perdiendo el control. Hice mi mejor esfuerzo para aparentar la fachada de buenos ánimos. Sonreí y aparenté a lo largo de la cena y en la mayor parte del postre. Luego mi hermana dijo algo de lo cual no me pude reír. Algo que se me quedó grabado. Escuché que tu ex, Kale, ahora está con Kevin Davis. Eso sí que es una mejora, ¿no? Ella, y los demás, se rieron. En cualquier otra situación, yo también me habría reído. Kevin Davis era precioso. No tenía ningún sentimiento residual con respecto a Kale y debía haber estado feliz de que ella se consiguiera a un sujeto tan apuesto. Pero todos mis sentimientos de rechazo de los meses pasados burbujearon a la superficie. Empecé a respirar agitadamente. La habitación dio vueltas. Años de estrés constante y enojo y miedo se condensaron en una onda, y todo se tornó blanco. Segundos después, cuando mi visión regresó, mi madre estaba gritando.
Mi papá se había retirado de la mesa y estaba observándome con miedo y desconcierto. Miré a mi hermana. Los restos de mi hermana. Su cabeza había sido cortada por la mitad. La materia gris se derramaba en la mesa y se mezclaba con su plato de galletas navideñas. Mamá estaba histérica y se había apresurado a un costado de mi hermana. Estaba tratando, sin éxito, de empujar el cerebro de vuelta en el cráneo de su hija. Me sentía vacío. Confundido. Todo el asunto era tan surrealista que una parte de mí pensó que era una pesadilla. Pero luego sentí que mi padre empezó a hablar. La realidad me penetró con una sacudida enfermiza. «Tienes un don, Frank», me dijo. Habló lentamente. Metódicamente. Me di cuenta de que estaba aterrado. Nunca lo había visto así. «No sabía que lo tenías», continuó. «Yo no lo tengo. Pero tu bisabuelo lo tuvo», hizo una pausa. «No todos los hombres pueden hacer eso», susurró papá. «No todos los hombres son como tú. No todos los hombres». Las palabras se arremolinaban en mi cabeza y recordé todas las veces que él había pronunciado esas palabras. Me sentí mareado. Me enfoqué en la memoria de él sentado a un lado de mi cama, con los nudillos amoratados por haber golpeado a mi madre, y diciendo que no todos los hombres eran tan horribles como él lo era. Y, a pesar de eso, aquí me encontraba. Aún peor que él. Cerré los ojos y todo se tornó blanco de nuevo. Sentí un rocío cálido golpeando mi rostro. En la distancia, hubo otro chillido de mi madre. Abrí los ojos. Mi padre había desaparecido. La habitación entera goteaba su sangre. Había entrañas humeantes adheridas al techo y, pieza por pieza, caían encima de la mesa y de la alfombra empapada. Mamá estaba arrinconada en una esquina, sollozando. Me levanté de la mesa y ella se encogió todavía más, murmurando que me alejara de ella una y otra vez entre alientos desiguales. Estudié la masacre. Luego me fui sin mirar atrás. No he vuelto a casa desde entonces. Todo el día, cada día, escucho la voz de mi padre haciendo eco en mi mente. No todos los hombres son así, y no todos los hombres son como tú. Le había creído. Ahora, sin importar a dónde vaya, no puedo evitar meditar sobre ello cada vez que veo los rostros de los hombres. Espero las historias les hayan gustado. No olvides que puedes dejar tus recomendaciones al igual que experiencias personales. Déjanos un like, comparte y suscríbete. Nos veremos en otro relato tenebroso del cuentista.